Ok, 1, 2, 3. Bueno, muy buenas noches. Hoy estamos en la sesión octava, hoy 14 de abril. Estamos en la sesión octava. Si quiere anote porque hoy el tema es cátedra magistral. Hoy vamos a ver un tema supremamente importante y es relacionado con globalización, derechos humanos, derecho. El tema de la globalización es un tema bastante importante para todos y no escapa al mundo del derecho. Permítame acá. Aquí está. Bien. A ver, vamos entonces a anotar el contenido de lo que vamos a dar hoy. Primero vamos a hacer una definición de globalización. Angie, ¿tú me quieres decir algo o es que se te quedó la manito alzada? No, profe, ya la bajo, qué pena. Bien. Joseph. Que les voy a hacer mención de Joseph, que él fue premio Nobel de la, vamos a hacer mención hoy, de economía. Y él hace unas aseveraciones sobre el malestar de la globalización. Ojalá tengamos tiempo de verlo hoy o si no lo dejamos para mañana. Es espectacular. Lo tengo yo lo doy en administración pública. Si podemos, hoy lo damos, si no lo dejamos para mañana. ¿Listo? Bueno, pues, a ver, el contenido que nosotros vamos a hacer hoy es la globalización. Primero que todo, lo que es la definición de la globalización. Vamos a ver, para que lo vean, vamos a hacer las características. ¿Cuáles son los rasgos más característicos de la globalización? Permítame que yo voy a silenciar. Me disculpan las personas, por favor, cuando se den cuenta que activaron la cámara, el sonido, por favor, les agradecemos que lo desactiven. Bien, vamos a dar unas características o unos rasgos de la globalización. Vamos a, incluso el tema que está allí, miren esto lo que yo estoy haciendo, no podemos ver globalización sin TIC. Son hermanos, van de la mano. Lo que es la globalización y las técnicas de las informáticas y de las comunicaciones, o lo que se le dice TIC. Después vamos a ver unas clases de globalización, derecho y globalización, y vamos a cerrar una parte con su clasificación, ¿no? Perdón, discúlpeme. Vamos a concluir con la teoría general del derecho y la globalización. Un tema muy importante, yo pienso que desafiante. Bueno, a ver, yo creo que les tomará de sorpresa, incluso allí lo tienen un tema de globalización, lo tienen en la plataforma. Bien, vamos a hacer una pregunta, vamos a hacerlo tipo Sócrates. ¿Qué es la globalización? Si alguien quiere encender la mechita del juego, porque a ustedes les gusta la dinámica, porque aquí hay personas de la economía, contadores, administradores. Si hay alguien que quiere decir qué significa para usted la globalización, lo aceptamos. ¿Listo? Hágale. A ver, ¿quién quiere? Hola Jorge, ¿cómo estás? Profesora, bien, gracias, buenas noches. Es para darme un concepto y es que la globalización es la expansión. Jorge, qué lástima, no te escuchamos claro, Jorge.
La globalización la consigue como la expansión, la interconexión del mercado. No, ay, que Jorge, qué pena, Jorge, no podemos escucharte. Permitámosles a Alexander Olarte. Don Alexander Olarte, por favor, tenga la amabilidad para ver si le podemos escuchar a usted. Discúlpeme. Y después Conrad, después Jenny Ramírez y listo. Ok, don Alexander, por favor, lo escuchamos. Profe, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues la globalización, lo que entiendo que es como un proceso mundial, como un proceso histórico, que incluye el ámbito político, económico, tecnológico, social, cultural. Eso es lo que entiendo más o menos por globalización. Bueno, listo. Está bien, está muy acertada su participación. Vamos a escuchar David, gracias, don Alexander, muy gentil, muy amable, muy amable. Don David, cuéntenos, ¿usted qué opina de la globalización? Buenas noches, doctor. La globalización es un proceso de integración. Busca comercializar bienes y servicios a nivel mundial. Eso es globalización. Listo, bien, gracias. Baje la manito. Vamos con doña Marta, que estaba primero que don Miguel. Después sigue don Castañeda. A ver, no más, ya no hace más la manito para que tomemos acá. ¿Listo? Marta, cuéntanos. Y después sigue don Miguel. Es exactamente eso, es un intercambio entre los países, bien sea de bienes, de servicios, de ayudas. Es tener el globo, como lo dice la palabra globalización, es tener todo el globo terráqueo, poder negociar con cualquier lugar del mundo, desde la Patagonia hasta cualquier otro país. Entonces, es un complemento de información. Listo, perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, listo. A ver, vamos a escuchar tres apreciaciones y retomamos acá el concepto para que copiemos, porque no se los voy a compartir ni se los voy a dictárselos hoy. ¿Listo? Para que nos presionemos a la escucha, a interpretarlo, porque es que el tema es lindo, es hermoso. Yo les voy a hablar de dos personajes que trabajaron en ese tema y fue devastador, sinceramente, sobre todo para los países en vía de desarrollo. Me refiero a Margaret Thatcher, a Reagan, que de alguna manera ellos contribuyeron para el tema de la teoría del neoliberalismo. Eso no es una teoría, es una filosofía, fue una cosa muy abrumante que nos impusieron a nosotros los países en vía de desarrollo, tiene mucho que ver con este tema de la globalización por los empréstitos con una entidad que necesariamente hay que tocar en el tema de la globalización y hacemos referencia al Fondo Monetario Internacional. Ese tema yo pienso que no lo vamos a poder hoy tocar. Mañana les voy a compartir el malestar de la globalización, pero hoy les voy a presentar esa persona, ese economista que se ganó ese premio Nobel. Ya lo presento antes de continuar, pero primero escuchemos a Marta y a don Miguel. Doña Marta, don Miguel, cuéntenos. ¿Qué piensa usted de la globalización? O más bien hagamos algo, no nos lo defina. Más bien diga, oh, profe, es una sorpresa que nosotros los estudiantes de leyes tengamos que ver la globalización. O diga lo pertinente que usted opina del por qué la importancia de estudiar el tema de la globalización con el derecho. Claro que de eso se ha escrito así, en universidades de alto turmeque en el mundo iberoamericano. Derecho, globalización, derechos humanos. Cuéntenos, don Miguel. Lo que pasa es que cuando se habla de globalización, no se está hablando solamente de la parte económica, sino se está hablando en todo aspecto. Por decir algo, la Corte Penal Internacional, por ejemplo, la parte ambiental. Entonces, en este momento no se puede contrarrestar los problemas que hay en el mundo de la contaminación si los trabajara un solo país. Ya todo se habla de que sea global. No solamente hablamos de economía, sino de leyes y de todo. O sea, los
administradores a futuro se dice que el mundo va a ser uno solo, un solo presidente, un solo idioma, una sola leyes para todo el mundo. Eso es el futuro. A eso vamos a llegar. A eso, cuando hablamos de globalización, es a eso. Usted tiene la razón. Nosotros constituimos una comunidad global. Usted tiene la razón en esa parte, don Miguel, porque nosotros constituimos una comunidad global y debemos cumplir unas reglas para convivir. Definitivamente, fíjense que yo ayer les enseñé esa parte, se la compartí, muchos la sabían, otros la reaprendieron, otros se enteraron, y esa es una de las pretensiones del derecho, de una sana convivencia pacífica, poder vivir, saber vivir y formar parte de la justicia que los mismos gobiernos deben imponer para mejorar la economía, una disciplina. No solamente está en la imposición de impuesto para darle más rubros a unos que otros ministerios, sino también mirar el aspecto social. Bien, listo. Bueno, entonces hay una última persona que es doña Marta, no sé si es Adriana o no sé si es Marta. Adriana, tú alzaste la mano y Marta la bajó. Creo que Marta iba a hablar. Es que yo fui la que ya hablé primero, profe, entonces... Ah, dejaste la mano alzada. No había bajado, por eso ya la bajé, gracias. Listo. Adriana, ¿tú tienes algo que decir? Que tienes la manito alzadita para empezar la clase. Sí, profe. Bueno, para mí la globalización tiene que ver con las redes sociales, la internet, como todo lo que vivimos en la pandemia, que tuvieron muchas alzas, ¿sí? Sí, tienes la razón. Tienes la razón y ese tema lo vamos a tocar nosotros cuando definamos la globalización, cuando hagamos las características. Esa es una de las partes finales que vamos a abordar. El tema de las TIC. Y yo te hablo de esto así. Cuando tú hables de globalización y TIC, míralo así, míralo de esta forma. No puede estar globalización sin TIC, ¿vale? Bueno, pues, listo. A ver, vamos a hacer esta clase tipo Sócrates. Preguntas, respuestas claras, castas y concisas y respuestas exactas. Perdón, discúlpeme. Pero antes de hacer la definición, quiero dejar en la mesa o en el tintero, como se dice, quiero dejar a José, porque yo sé que no nos va a alcanzar el tiempo para hablar sobre el malestar. A ver, ¿quién fue Joseph Stiglitz, Premio Nobel de la Economía, no? Él fue una persona que yo siempre lo tomo, yo desde hace muy rato he tocado el tema de Joseph desde hace mucho tiempo, desde el año 98, desde el año 2008. Él ha sido una persona que a uno le gusta tomarlo en estos temas de la economía, de la administración, de la globalización, de la teoría neoliberal, porque ¿quién más que él que llegó a ser vicepresidente? Nada menos y nada más que del Fondo Monetario Internacional. Y les voy a decir así, casta, llanamente, yo tengo rato que no leo el documento de él, de ese malestar, pero como yo le he dado tanto, quiero compartirles que él habla de que lo que se hizo con los mundos subdesarrollados con relación a este tema de la globalización, del tema de la aplicación de la filosofía salvaje del neo, él dice que es como tomar un contrato de arrendamiento cuando usted va a una papelería y pide un contrato de arrendamiento, forma Minerva XYZ, y te lo venden y te lo tomas o lo dejas. O cuando tú vas a una inmobiliaria y te hacen un contrato de arrendamiento. Entonces, él decía que le pareció injusto desde su ángulo como vicepresidente. Doña Gladys, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo Acá me le ha ido? aquí bregando para poder entrar a su clase y casi que no lo logro. No, tranquilita, ahí está, yo la estoy viendo muy bien. No se preocupe, no mueva nada, deje todas las cosas así como están, tranquilita. No está haciendo ruido, tranquila, tranquila. Bueno, entonces él comentaba que le pareció injusto haciendo un análisis, por eso se ganó ese premio, de que para los préstamos para las naciones desde allá, desde los Estados Unidos,
que ese contrato fuera igual para Venezuela, para Colombia, para Argentina, Chile, porque somos países que nos diferenciamos en muchas cosas. Lo mismo les comentaba yo a ustedes con relación a Colombia. Colombia tiene su costumbrismo, no podemos imaginarnos nosotros a Popayán, que tiene una idiosincrasia, unas costumbres tan distintas, hermosas por demás decirlos, e incluso hasta en su lenguaje, en su forma de hablar. Se dice que las personas que nacieron en Popayán, que son de origen de Popayán, son las que mejores hablan el idioma español. Y bueno, eso es una historia de la patria boba, que ya eso les corresponde a ustedes cada uno porque se está diciendo eso acá. Entonces, quiero decirles eso. Mañana, Dios mediante, vamos a ver de qué trata y qué es lo que él dice y por qué le parece un malestar. ¿Por qué lo denominó malestar de la globalización? No es tanto que la economía parece ser una disciplina árida, igual que la filosofía, igual que enseñar filosofía, pero las buenas políticas las buenas políticas disculpen la redundancia, de políticas públicas, de gobierno central, distrital o territoriales, contribuyen a mejorar o a empobrecer una determinada región de un país. Miren lo que pasó, por ejemplo, el año pasado en Tesajera, Atlántico, en ese pueblo tan pobre, que a uno le da pesar cuando uno va en el carro. Uno lo dice así, pero sinceramente da mucha tristeza cuando uno va de Barranquilla, discúlpeme, a Cartagena o al Parque Tayrona, qué sé yo, a La Guajira, y uno ve esa zona tan triste cuando sucedió ese tema de la explosión, porque ellos lo dijeron en un buen sentido. Mire todo este tema del malestar de la globalización, para lo que da de hablar, que muchas personas habitantes de allí dijeron: nos excusamos con ustedes, con el resto de Colombia, pero nosotros en medio de todo, cuando ocurre un accidente y llevan plátano o cerveza o licor o leche o gasolina, como fue en ese momento, nosotros nos alegramos porque eso a nosotros nos da para varios días. Fíjense lo que es recoger en medio del dolor y de un desastre y de ver personas que sufren muchos accidentes, porque esa es una zona muy accidentada. Entonces ellos, lejos de ir allá a darle auxilio a las personas, miran a ver qué es lo que hay para ellos poder, porque es muy pobre. Entonces, pero fíjense, sin embargo, lo paradójico, la aporía, ahí está la palabra aporía del asunto, es que usted pasa por allí y si usted baja la velocidad, usted alcanza a ver en las paredes, en las murallas, esas de ladrillo, porque casi ni pintura hay en esas casas, porque eso es pura agüita, tierra y chocito. Una cosa impresionante entre Barranquilla y Santa Marta y Ciénega, porque eso queda antes de Ciénega. Qué zona tan pobre, pero con los avisos del político, del concejal, del presidente, que quieren una cosa impresionante, y ellos mismos lo alcanzan a decir. Sí, nosotros vendemos el voto, sí, porque nos dan cemento, sí, porque nos dan ladrillo. Esta pared que está aquí es porque nos las dio el concejal. Fíjense, una cosa impresionante, que eso lo vimos el año pasado. Bueno, entonces ahí les doy un contexto y nos vamos aquí para la plenaria para ver los rostros de ustedes. Yo no sé qué quiere decir Jorge. Jorge, ¿tú quieres decir algo? Ah, rancherías. ¿Estás refiriéndote a lo que yo me estoy... ¿Sí, Jorge? Bueno, no sé, se salió. Jorge. Sí, estaba haciendo como ayudándole ahí con la descripción del lugar. Ayudándole con la descripción del lugar. Solo que hay, eso casi parece un híbrido entre una favela y una ranchería. Sobre población en miseria, en extrema miseria, y así tal cual como usted lo dice, sí, hay que quedan las huellas de las promesas de los políticos, nada más, pero la gente muriéndose en la total miseria. Sí, en la miseria total, absoluta. Erika, ¿tú quieres hacer un aporte? Porque es que a Jorge me tocó hacer un sobreesfuerzo para poderle comprender. Dime tú, ¿vas a decir algo al respecto, Erika?
Buenas noches para todos. Sí, yo entiendo que la globalización abarca no solamente la tecnología, sino también lo político, lo social, lo cultural, y pues es a nivel mundial, como también a nivel dentro del país, ¿no? Nacional. Eso lo vamos a ver ahora. Encontramos todavía departamentos, por ejemplo, como en Riohacha, donde municipios que no llega la tecnología, no hay ni agua. O sea, entonces todavía hay niños todavía que no tienen acceso a internet y pues ahí es donde tenemos falencias con el tema de la globalización. Ok, no te preocupes. Gracias. Que tocaste unos temas que esos son los que forman los rasgos, las características del tema, ¿vale? Bueno, entonces vamos a decir, ya los contextualicé. Ya les dije que este es un tema de tanta importancia que se adueñó de él nada menos y nada más que un premio Nobel de la economía. ¿Listo? Bueno, pues eso lo vamos a ver mañana, pero los contextualicé en eso. ¿Qué es la globalización? Vamos a anotar eso. ¿Qué es la globalización? Exactamente la pregunta, doy la respuesta exacta. Antes de dar la respuesta, les quiero decir que es difícil establecer una definición única y que sea totalmente convincente. Lo mismo que les comentaba yo hasta ayer, como definir el derecho, y que yo les di a ustedes una sugerencia con mucho respeto, que den la definición más sencilla, el arte de lo justo y lo equitativo, de darle a cada cual lo suyo, lo que le pertenece. Eso lo dijo Ulpiano, uno de los grandes jurisconsultos romanos, que lo van a ver ustedes en derecho romano. Los economistas acá definen la economía a su manera, los que son administradores de empresas como yo lo definimos a nuestra manera, los que están aquí, que están empezando a estudiar leyes, pero que tienen otras profesiones, incluso los que no tienen otra titulación, pueden definir en este momento el derecho a su manera. Lo mismo pasa con la globalización. Entonces, porque hay una abundante bibliografía. Hay una abundante bibliografía. Es como decirme tú a mí, profe, ¿a quién usted consideraría una bibliografía más buena, más excelsa en materia civil? Yo no lo pensaría dos veces, hasta dormida te di la respuesta. Arturo Valencia Sea. Arturo Valencia Sea. No le pongas más, no le pongas perlas a los puercos, a los cerdos. Bien, entonces es muy complicado definir la globalización, pero nosotros podemos entonces, como es tan dispar, hay tanta bibliografía, tantas personas que pueden hablar sobre esta definición, que entonces vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a resumir unos rasgos, unas características de ella. Yo tengo aquí 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a decir la primera. Vamos a decir la primera. Característica o rasgo. Es un proceso o un conjunto de procesos complejos. Es un proceso o un conjunto de procesos complejos. Que tienen en común la superación del Estado-nación. La superación del Estado-nación. Vamos enseguida. Dirán usted, profe, ¿pero qué es Estado-nación? Hagan la pregunta. ¿Qué es Estado-nación? Y yo se la respondo. ¿Qué es Estado-nación? Para que nos quede bien ese rasgo de la globalización. El Estado-nación
es una forma de organización política. Vuelvo a repetir. El Estado-Nación es una forma de organización política que se caracteriza por tener un territorio claramente definido. Repito, que se caracteriza por tener un territorio claramente delimitado. Coma, anótenle ahí una coma. Ya saben que la coma significa sumar. Una población relativamente constante. Repito, una población relativamente constante. Ya ustedes deben imaginarse por qué relativamente constante. Ya se van a imaginar por qué. No copien esto, porque surgen las emigraciones y migraciones. Mire cuántos millones ya de venezolanos tenemos acá. ¿Cuántos millones de colombianos están en los Estados Unidos? ¿Cuántos están de Perú, de Chile? Orientales. En Estados Unidos hay muchos chinos y muchos japoneses. Entonces, esa población es relativamente constante. Fíjense, no vayan a copiar esto, les estoy ilustrando para mayor comprensión porque yo sé que muchos están avanzados, otros no tanto. Entonces, a todos los tengo que, con todo el respeto, equiparar en el mismo plano para que todos avancemos en la misma velocidad. Fíjense, no hace tampoco tanto tiempo, cuando yo escuchaba en el vecindario que la señora tal se fue para Venezuela. La gente buscaba una mejor forma de vida y se iba para Venezuela. Eso pasó, eso se vivió, bueno, de pronto sus papás, de pronto mi mamá recuerde más exactamente quién en el barrio, qué sé yo, también depende, ¿verdad? Pero es lo mismo que pasa con Estados Unidos. Yo no le recomendaría a nadie en este momento, claro, como ya vivió allá y estudió allá y trabajó allá, no. Yo en este momento no le recomendaría a nadie que emigrara del país de Colombia. Dejemos las cosas así como está, mejor quedémonos aquí donde estamos. Afrontemos el tema en que tenemos en Colombia porque la comunidad internacional, los países ahora por una X, Y, Z razón están emproblemados. Estados Unidos, por ejemplo, está tratando de alinearse en las políticas públicas internacionales porque Donald Trump no le tiró a eso. Él bajó mucho en ese aspecto. Entonces, Estados Unidos está ahora en un proceso transicional y una de las mejores, incluso ni cuando yo fui a Estados Unidos era un buen momento, inclusive algunas amigas mías, familiares míos que tengo en los Estados Unidos, incluso un amigo me llegó a decir a mí, Marle, ¿y tú qué viniste a hacer? Le dije yo, bueno, cada uno y sus propias circunstancias. Y eso fue en el 2000. Yo me fui para allá en el verano del 2003. Yo pienso, por lo que yo vi y las personas que echaron raíces allá, que una de las mejores épocas para poderse haber ido para los United States, como se dice, debió haber sido por los años 70, definitivamente. Entonces, continuemos. Por tener un territorio claramente debilitado, una población relativamente constante, ya los contextualicé, les di ejemplo y les di ejemplo desde el punto de vista del derecho comparado, y un gobierno, ojo con lo que voy a decir, y un gobierno. Ojo con lo que yo voy a decir, que esto es una pregunta, pero fija para examen lunes o martes. ¿Qué pasa? Ojo con esta pregunta. La clase de hoy es puro Sócrates. Es Sócrates el que está aquí. ¿Qué pasa si
interrogante. ¿Qué pasa si no cumple con estos requisitos? Que tiene un territorio claramente delimitado, que tiene una población relativamente constante, que tiene un gobierno. ¿Qué pasa si ese Estado-nación no cumple con estos requisitos? La respuesta es clara y preclara, como dicen los antioqueños. Como se refiere a mis dos sobrinos, una sobrina y un sobrino que mitad costeños, mitad antioqueños, dolidos pues en este momento, que están devastados, porque no se considera Estado-nación, porque no se considera Estado-nación, así de simple, señores y señoras, administradores, contadores, estudiantes, docentes, colegas. Aquí hay, este es un grupo, yo hoy lo expresé, este grupo es muy bueno. Yo he tenido grupos fuertes, yo tuve un grupo que tuve 3 médicos, tuve enfermeras, tuve de la ambulancia con IPS, un grupo muy bueno también tuve yo. Eso fue por allá como en agosto, julio, agosto. Bueno, ahí dejamos el asunto de la primera característica de la globalización, que es un conjunto de procesos, lo repito, complejos, que tienen en común la superación, superar ese Estado-nación, que ya les dije la definición, ahora sí les concluyo, como un actor privilegiado en las relaciones, lo que tocó la compañera ahora, su condiscípula y mi discípula, transnacionales. Ella lo dijo ahorita, ella lo dijo ahorita. Es actor en las relaciones transnacionales. A ver, transnacionales. ¿Por qué? Yo les comentaba a ustedes que no copien esto, que Colombia no se manda solo, nosotros no nos mandamos solo, nadie se manda solo, ni la reina Isabel se manda sola, por decirlo menos. Ni los ricos, ni los reyes, ni los príncipes, nadie. Todos tenemos que hacer caso de algo y no omiso, sino hacer caso de las cosas. Colombia tiene tratados, por ejemplo, ese tratado de la extradición, que eso es, uy, qué tenebroso. Una persona que se ve incursa en un caso de eso. Colombia tiene muy buenas relaciones, pueden ser relaciones económicas, pueden ser relaciones culturales. A Colombia, por ejemplo, con la United States, como le dice uno, le une muchos intereses. Y por supuesto a los Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, tiene muchos intereses con relación a Colombia. Colombia tiene muchos intereses con otros países. ¿Sí? Entonces, si Colombia no tuviera gobierno, si Colombia no tuviera, vea lo que pasa en las relaciones tan tenaces que tiene Colombia con Venezuela. ¿Colombia tiene un gobierno? Sí. Colombia tiene una comunidad que ha sido, a nosotros somos muy solidarios, somos muy buenas personas, le hemos dado la mano a muchas personas de allá. Yo conocí venezolanos, estudié con venezolanos y venezolanas y trabajé con venezolanos y venezolanas en Los Ángeles, en los Estados Unidos, cuando yo viví en Los Ángeles, porque yo también viví en Florida. Solamente conozco esos 2 estados de los 50 que tiene. Es como decir 50 veces Colombia. Estados Unidos es inmenso. Y sé que esas personas que yo conocí son personas de bien, docentes, inclusive conocí docentes de la Universidad de Maracaibo, personas de bien, ya por supuesto con la ciudadanía americana, se fueron muy jóvenes, tienen su familia, echaron raíces, lo que uno dice, pero lastimosamente pues también hemos visto con todo el dolor del alma
que también nos han hecho daño, algunos, porque es que no todos son malos, ni todos vienen aquí a molestar, sino porque ¿quién va a querer estar pidiendo ayuda si no la necesita? Entonces, fíjense que en el primer caso, mire cómo los estoy contextualizando, que un Estado-nación tiene, como lo dijo ahorita cuando estábamos hablando al principio, tiene que procurar por tener un país que sea sano, que tenga una sana convivencia pacífica, ¿verdad? Y eso depende y que lo saben ustedes acá, los que son administradores y especialistas de la universidad, de la ESAP, de Alta Gerencia de Estado, el tema de las políticas públicas. El tema de las políticas públicas, porque las políticas públicas son las que ayudan, las que hacen que avance un país. Por eso un presidente tiene todo un aparato motor que se llama gabinete. Y fíjense que a veces entra en crisis. A veces ellos internamente, cuando una ministra o un ministro los hace quedar mal, ellos le piden la renuncia. Por supuesto, no se la va a pedir públicamente, sino que uno lo comprende y a veces no es más de uno, a veces son hasta 2 y 3 cuando hay crisis ministerial, se llama eso, porque entonces el ministro o la ministra se le fue la boca o lo hizo a propósito porque ya está cansado o cansada, entonces dice lo que no tiene que decir ante los medios de comunicación. Bueno. Bien, vamos con la segunda. ¿Cuál sería el segundo rasgo característico de la globalización? Mire que no la estamos definiendo. Estamos hablando son de rasgos, características. Que la globalización implica como lo dijo la señora, la discípula, condiscípula de ustedes, implica una interdependencia e interacción. ¿Entre quiénes? 2 puntos. Anotemos, muchachos y muchachas, con mucho cariño lo digo, los clichés que les he dado para escribir. ¿Cuáles serían esos? Mercados, estados, empresas, organizaciones y sujetos. Organizaciones y sujetos. Murió hoy el que defalcó, mejor dicho, a Raimundo y todo el mundo con el famoso inventor de las pirámides. Hoy falleció. Por eso es que hablan de sujetos. Hay un hombre, han habido hombres, han habido mujeres que sin ser empresarios, sin ser agentes de gobierno, han hecho cosas buenas y también cosas malas. Por eso hablan de sujetos. Entonces un país tiene que ponerse a la vanguardia cuando alguien, no estamos hablando del narcotráfico, no estamos hablando de agentes gubernamentales, no estamos hablando de otros estados, sino de sujetos. ¿Por qué hablo de sujetos? Porque se individualizan, porque se supone que o pueden ser bien para el bien de un país o pueden ser para en contra de un país. Entonces implica el segundo rasgo, interdependencia e interacción entre mercados, estados, empresas, organizaciones y sujetos. Vamos con el tercero. Profe, qué pena. Es que me perdí en la segunda pregunta. ¿Cuál sería? Me quedé ahí. Yo escribí la respuesta, pero la pregunta me quedé ahí. No, yo ahorita no estoy haciendo preguntas. Yo ahorita estoy respondiendo a una pregunta, ni siquiera una pregunta. Estoy dando son rasgos característicos de la globalización. Y la primera, que es un proceso de conjunto o un conjunto de procesos complejos que tienen en común la operación del Estado-Nación como actor privilegiado en las relaciones transnacionales. Cuando yo le dije, ¿pero qué es Estado-Nación? Entonces yo di la definición de un Estado-Nación. ¿Listo?
cuando dije que es una forma de organización política que se te caracteriza por tener una comunidad, un territorio, un gobierno, bla, bla, bla. Ahora estamos hablando de segundo característica, que implica interdependencia e interacción entre mercados, estados, empresas, organizaciones y sujetos. Ahora vamos con la tercera. ¿Ya te pusiste al tono? Por eso es que no nos podemos distraer. Cuando estamos en un curso, en un salón presencial, por respeto, y yo lo digo porque yo sigo siendo estudiante de la vida, uno por respeto, uno escribe aunque no quiera escribir. Vamos a colocarlo en ese plan. Pero aquí virtualmente yo dicto y hablo y allá ustedes si escriben o no escriben o se distraen. No quiero decir que te distrajiste, pero hay que estar en las jugadas, como dicen ustedes, la juventud. Bien, entonces la segunda, vuelvo a repetir por tercera vez, implica interdependencia, interacción entre mercados, estados, empresas, organizaciones y sujetos. La tercera característica de la globalización. Señala intercambios alrededor del globo. O sea, de la Nueva América, la Vieja América, el Viejo Mundo, el Antiguo Mundo, todo. ¿Tanto de qué? De personas, de bienes, de capitales y servicios. Capitales y servicios. Eso ustedes que son contadores y administradores saben perfectamente de ese tema. Y los demás pues estamos aprendiendo. Entonces, repito, señala intercambios alrededor del globo. Recuerde que estamos hablando de la globalización, que no se nos vaya eso para lo lejano oeste. Estamos hablando de las características o rasgos de la globalización. Entonces, se puede comprender que señala intercambios alrededor del globo, pero ¿de qué? ¿Qué tipo de intercambios se dan? De personas, bienes, capitales y servicios. Vea, voy a colocar algo negativo acá, voy a tocar algo negativo. No vayan a notar esto cuando dice tanto de personas. Tanto es así, voy a parodiar que muchas niñas y niños que hemos perdido acá en Colombia, sobre todo de allá manizaleños, manizaleñas, antioqueños, antioqueñas, pereiranos, pereiranas, que son los más, los que más les gusta en el exterior. Justamente esta semana, cosa que me duele profundamente porque Colombia tiene muy buenas relaciones con Turquía. Ustedes saben que Estocolmo, ese puerto tan hermoso, Estocolmo, la capital de Turquía, ustedes saben que tiene una historia muy fuerte cuando ella fue invadida por el reino británico, por decirlo menos, en la primera guerra de los otomanos, ¿sí? Allá en Turquía. Y de hecho, pues se dice que los turcos y las turcas son muy gallardos, son muy hermosos, muy guapos, muy hermosas, sus ojos, todo. Y fíjese que sin embargo, de Colombia se ha traficado con trata de blancas. Es decir, se llevan jóvenes de aquí engañadas. Esta semana por ahí salió en los noticieros y dijo, oh my God, ¿cómo así? Yo la verdad que no me lo llegué a imaginar hasta esta semana, y más porque yo tengo una profunda admiración por todo lo que le ha pasado a esa nación, ese Estado-nación, fíjense ustedes, a lo que es Turquía. Le han pasado muchas cosas y es un país un poco con mucha historia. Definitivamente es un país con mucha historia. Colombia con ellos tiene una relación mucho cultural. Muy cultural. Parte de América, muchos países, pero yo me atrevería a pensar más Colombia. Es un intercambio de lo que aquí construimos. Aquí hacemos muy buen cine, y ellos allá también. Entonces hacen esos intercambios. De allí que se estén viendo muchas series a través de YouTube acá en Colombia, porque si no tuviera el permiso, no estuvieran compradas, no se verían acá, ¿vale? Entonces,
Cuando hablaron aquí de trata entre personas, tanto de personas en el intercambio alrededor del globo, podemos pensar eso, aquí hay muchas niñas que se han perdido. Y no precisamente es porque la abrieron para quitarle los órganos y venderlos, no señor. Precisamente para eso, jóvenes, por la prostitución, porque la prostitución no solamente es de las mujeres, también es del hombre. Bueno, hay otra, iríamos para la cuarta, rasgo, característica de la globalización. Se manifiesta en los campos económicos. La globalización se manifiesta en los casos económicos. Ojo, cultural, vea lo que estábamos hablando. Ahí está el ejemplo Barranquilla, Colombia con Turquía, con el gobierno turco. En el campo cultural, en el campo político, poblacional. Ojo, el técnico científico. Colombia con Israel en ese tema. Mire, nosotros tuvimos una oportunidad aquí, un señor de allá de Israel, aquí haciendo, bueno, los que trabajan aquí con la fuerza pública, que saben mucho más de eso que yo, en temas de adiestramiento para las tratas de las armas. Israel. Ustedes saben que incluso en estos días el tema ha sido también de esas peleas que tienen ellos casados, Bueno, entonces, y jurídico, ojo, jurídico. Colombia se ha inspirado mucho en sus instituciones de Roma, de Alemania, de España y a nivel de aquí mismo Chile. El código de Andrés Bello. ¿De dónde vino primero? Bueno, entonces repetimos, cultural, económico, político, poblacional, técnico-científico y jurídico. Esa es otra de las características de la globalización. De allí que, ojo con este punto, es bastante vertical, de allí que por eso se habla de varias globalizaciones. Fíjense ustedes. De allí que por eso se habla de varias globalizaciones. ¿Sí? Bueno. Ahí ya les di el contexto, cada uno puede pensar a qué está haciendo eso referencia. Y ya se los expliqué en el tema cultural, con este país de Turquía. Turquía tiene una historia muy linda y me parece un país muy romántico. Y una cosa que me gusta de Turquía será por la misma religión de ellos y toda la movida, que ellos no son, a ver, les gusta dejar toda la imaginación. No son como los mexicanos que hacen unas escenas horribles, casi que pareciera que, bueno, ya tú sabes. En Turquía no. Ellos son muy en eso, muy conservadores para filmar situaciones, incluso de besos y todo. Son muy pulcros y limpios en ese sentido. Mire, qué cosa tan bonita. No son morbosos en ese aspecto. Para filmar, ¿no? Porque lo demás yo no sé. Bueno, a ver, hay otro rasgo de la globalización, es que genera proceso de desterritorialización. ¿Cómo les parece? Genera proceso de desterritorialización y a su vez de reterritorialización espacial. Eso es lo que recibe el nombre de globalización. Ya se los voy a repetir. ¿Puede repetir nuevamente la definición? Sí, claro, allá iba, ya se los voy a repetir. Una de las características de la globalización es que genera procesos de desterritorialización y a su vez esto lo vamos a ver más adelante, de la gloca, y a su vez de la una de la y de otra de la territorialización espacial.
en otros, discúlpeme la cuestión. En otras palabras, eso significa globalización. Globalización. Profesora, qué pena, ¿me podría repetir la primera? Desterritorialización. Sí, es como si tú tuvieras, escribe la palabra territorialización y le agregas el desterritorialización. Y a su vez territorialización. Se las estoy diciendo palabrita, sílaba por sílaba. La desterritorialización significa más o menos, si quieren chicos anótenlo porque esto es un tema que le tocaría a cada uno, pero a mí me gusta, dice mi familia que yo les doy las cosas masticadas. Bueno, qué bueno que se las doy masticadas. Significa la pérdida de territorio, pugnas de poder, así más que todo. Pérdida de territorio, pugnas de poder. Pérdidas de territorio, pugnas de poder. Como se han sentido los judíos, miren, los judíos duraron 40 años atravesando por todo ese territorio en busca de la tierra prometida. Mire la cantidad de judíos que habían en Venezuela, con negocios, con todo, porque judío donde vaya ya tú sabes, pobre no es. Y toda esa comunidad del mundo judío los ayudó para que ellos regresaran a Israel. Pero en Venezuela se quedó toda su riqueza y todo su trabajo de toda su vida. Entonces, esa es la desterritorialización y que es pérdida de territorio. No le coloquen más problemas, no le tiren perlas a los, ¿cómo se dice? A los cerdos. Y la reterritorialización es el proceso de nuevas identidades sociales y culturales. Ahí tienen, ya se las dije. Ahí tienen, es el surgimiento de nuevas identidades sociales y culturales. Y ojo, y eso implica nuevas modalidades de conflictos y de luchas. Y eso implica nuevas modalidades de conflictos y de luchas. Bueno, y eso es lo que se llama gloca, no loca, sino globalización, globalización. Cerramos esa partecita ahí. ¿Qué significa, profe? ¿Qué es gloca? Gloca nace entre globalización y localización. Es un término. Más que todo esto tuvo una génesis con relación a esas relaciones, disculpe la redundancia, con Japón. Mire, una cosa increíble, anoten esto, que esto es muy bueno para ustedes. En Japón, esta palabra de globalización, esto más o menos se dio para la mejor época que yo considero. Yo soy ¿cómo es que le dicen las personas que nos gusta la época de los 80? Ochenteras. Yo soy ochentera, me encanta. Mire que ese concepto que nació en Japón se llama dochokakuka. En serio. Localización. Dochakuka. Dochakuka. Sí, tal cual como se lo estoy diciendo. Do-cha-c-h-a-q-k-u-k-a. Dochakuka. Que más o menos lo que significa es el que vive en su propia tierra. Fíjense ustedes. Ahí tienen. Bueno, yo le puedo preguntar, eso es conocimiento general. A ver tú, el día lunes o el martes. A ver, señora Gladys Randón, ¿qué significa dochakuka? El que vive en su propia tierra. Que vive en su propia tierra, doña Gladys. Sí, señora. No me sorprende.
para nada. Pero no soy doña. ¿Ah? No soy doña. No se preocupe. Bueno, sigamos. Vamos a hacerle, vamos a llegar a los 10, a las 9:10, ¿vale? Y salimos a las 9:10 para el break, para ver si tomamos estos dos y cuando regresemos le damos con el otro tema. Bueno. Vamos, esta otra, 2, 3, 4, 5, esta 6, vamos a hacerla como pregunta. ¿Por qué la globalización tiene defensores y tiene detractores? ¿Qué pregunta acérrimos y acérrimos? Con C, nada de H. Acérrimos con A, sin H, con C y con doble R. Vuelvo a hacer la pregunta. Como esto para examen, me encantaría el lunes o martes hacer esta pregunta a doña Gladys. Doña Gladys, ¿por qué la globalización tiene defensores y detractores acérrimos? Mire esa pregunta. La voy a hacer el lunes y el martes. Una sola vez la hago, porque yo no repito preguntas. Para eso tenemos 10 cuestionarios. Para eso tenemos un link de semana, un link que tienen que conseguir de la revista Vea y tienen un link que lo vamos a ver todos porque hasta yo me incluyo. Yo creería que mañana de pronto la veo. Profe, qué pena, pero es que lo de Bea no lo hemos encontrado. Mira a ver, Marta Ruiz, mira a ver, porque el verdadero abogado y la verdadera abogada hace de Sherlock Holmes. Mira a ver, Marta Ruiz. Pero bueno, es que no solo es Marta. Pero espera, esta Bea existe. Hemos ido todos. Todos. O sea, En realmente. serio, hay semana, pero no hay Bea. Martica. Esperen. Déjenme aclarar. Martica y Daniela, como se están lanzando de defensoras del resto del grupo, entonces vamos a calificar sobre 4 si no la consiguen. No, mentira, es un chiste. Bueno, me parece justo, porque no está. Entonces, me llevo 4 con dignidad, porque no está. Y creo que de eso también se trata, como de ser muy Daniela, cuidadito, ¿oíste? Cuidadito. No, es un chiste, es un chiste. Bueno, a ver, entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la respuesta? Vamos a dar la respuesta. La respuesta es contundente, clara y preclara, como dicen los anticuarios. Profe, qué pena, ¿me la vuelve a repetir? ¿Por qué por qué una de las características, los rasgos de la globalización tiene defensores y detractores acérrimos? ¿Puedo responder, profe? ¿Ah? ¿Puedo responder, profe, esa pregunta? ¿O es para evaluación? Yo te la quiero dar para que ganemos tiempo para el break, ¿vale? Tranquila, te la voy a dar. A ver. Porque es un fenómeno asimétrico. La globalización se mira en ese contexto como un fenómeno asimétrico. Punto y coma, es decir, coma. Fíjate tú, qué bonito allí. No lo está sumando, sino no genera los mismos beneficios y ventajas para todos. Punto, ya, párale de contar. No genera los mismos beneficios y las mismas ventajas para todos. ¿Te das cuenta? Ahora nos vamos para el otro tema. Otro rasgo, para irnos de break. 1, 2. Profe, qué pena, ¿me puede repetir la respuesta del por qué la globalización tiene detractores y defensores tan amables, acérrimos? Porque es un fenómeno, Diego. Porque es un fenómeno que es asimétrico. No es de igualdad para todo el mundo. Debiera ser, pero no. Es asimétrico. Es decir, no genera los mismos beneficios y ventajas para todos. Porque no genera los mismos beneficios y ventajas para todos. Listo, vamos con el último. Vamos con el último y nos vamos de break. La globalización, ese es el último rasgo o característica de la globalización, por eso no se las estoy definiendo. Ojo con eso.
La globalización actual inició, ojo con lo que les dije desde hace rato y en días pasados, en los 70, 10 años antes de la mejor época, la de los 80, con una nueva división internacional del trabajo. Con una nueva división internacional del trabajo. Por favor, los que tengan el micrófono que no saben cómo manejarlo, bájenle entonces el volumen a la canción. Está bonita, pero ahorita no. ¿Por qué hoy? Entonces vamos a hacer una comparación y con eso nos vamos de break. Hoy. ¿Profe, inició cuándo? En el 70. Sí, Jefferson, en los años 70. Y se sustenta hoy día, ojo, se sustenta. Hoy día, ¿con qué? Con lo que dijo la joven ahorita en clase, antes, cuando empezamos la clase. Con la revolución científica y tecnológica, especialmente con los desarrollos de la TIC, que de eso les estoy dando yo hartísimo a ustedes en las clases. Les estoy haciendo de todo. Nos vamos a poner de ejemplo ahorita en eso. Pero se sustenta con la revolución científica y tecnológica, especialmente los desarrollos de las TIC. Punto. Voy a esperar que copien y les digo algo. Un ejemplo claro y preclaro. Espere que termine de escribir Adriana. Bueno, ya terminó. Bueno. Me voy a colocar de ejemplo a nuestra institución y nos vamos de break, los 5 minuticos. Vean. El Ministerio de Justicia y del Derecho, discúlpeme, el Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Educación, quiso saber cómo estaba su comunidad, sus universidades, y ojo, invitó a universidades de prestigio, y nosotros tuvimos esa dicha, que nos invitaron, y por supuesto los jefes dijeron, sí señor, aceptemos la invitación, nos preparamos una semana. Nos preparamos no todos los profesores, por supuesto, porque la idea de gobierno fue el énfasis en cómo estaban operando, cómo estaban aplicando la revolución de las TIC, cómo estábamos utilizando las herramientas de la TIC para para a través de la virtualidad llegar a los usuarios, esa comunidad necesitada que necesita, disculpe la redundancia, de abogados de pobre, porque esa es una fusión social. Entramos en una pandemia. Eso fue en octubre, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Teníamos 7 meses de estar confinados. Vea, cuando nosotros nos encontramos ese 23 de octubre, y no es mentira, ojo, que yo no puedo chicanear sobre estas cosas, y menos porque queda grabado. Nos volvimos a ver. Yo recuerdo que yo llegué a las 6:30. Como estoy a 4 cuadras de allá. Y estaban, pues ya tú sabes, los duros y toda la cosa. Y no es que ellos llegaron, porque el ejemplo viene de allá de gobierno, a través de la política pública, a través de... aquí nos llegaron una notificación del tiempo para los que les interese, las ciudades que van a confinamiento, vives en una de ellas, conozcas cuáles empiezan mañana y las medidas que aplica. Bueno, en Colombia, en Bogotá, empezamos mañana, a partir de las 8 hasta el lunes en la mañana. ¿Listo? Bueno, listo. A ver, entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros llegamos ese 22 de octubre temprano y por supuesto el Ministerio de Educación a través de la virtualidad nos sentamos en esa área de sistema que queda allá en la sede de ladrillo, yo le digo así, y ahí estábamos reunidos y ahí cada uno, ¿sí? Nos conectamos y directamente con el Ministerio. Créanme que nos fue bien. Por independientes, por separados, la universidad nos dio el agradecimiento y nos felicitó. Nos fue bien de cómo nosotros estábamos accesando y ellos a nosotros y los estudiantes. Mire cuántos grados hubo el año pasado en confinamiento
Eso fue bastante sentido, muy emotivo. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar eso? Muy emotivo, pero total. Todos en su casita y entonces las altas instancias de la universidad hicieron una estrategia para llevarles esos títulos a sus casas, al lugar que ellos dijeron, me lo traen acá. Porque yo podría decir, tráigamelo acá o a mi oficina o al consultorio, qué sé yo. Y eso duraron un buen rato, llevando los diplomas que se dieron en la virtualidad. Ahorita la semana pasada hubo unos grados de bachillerato y ahorita en mayo vienen los grados de sus colegas. Bueno, muchachos, nos vemos a las 20. Vamos a tomar 4 minutos, 4 minuticos y nos vemos a las 9:20, ¿listo? Para que continuemos. Angie, después le respondemos a Lisette y a Ramírez, ¿vale? Listo, profe. Voy a pausar. Vamos a 4 minutitos. Listo, Angie. Continuemos. Bueno, continuamos aquí un break de más de 5 minutos, pero valió la pena, ¿no? A ver, no se preocupen, el tema es clarito. Una cosa es la re y otra cosa es la des. Des significa que te quitan y re vuelve nuevamente a nacer un estado, nación, ¿verdad? O una comunidad con otros rasgos, otras características, una manera de vivir, de convivir. No eran los mismos los judíos cuando estaban en Egipto allá de esclavos que el judío cuando fue errante y el judío cuando llegó supuestamente a una tierra prometida que prácticamente como que nunca la ha tenido, ¿no? Bueno, listo. Entonces ahora vamos a... Profesora, qué pena la interrupción. Es que quería preguntarle algo, ¿sí? Antes de empezar nuevamente el tema. Es que de lo que le decía a Daniela del tema de la revista Vea, realmente ninguno ha encontrado eso. Entonces lo que quería saber es cómo podría incluir ese tema en el parcial o preguntas si no lo hemos leído y no tenemos conocimiento realmente, solamente tenemos el de la revista Semana que enviaron ayer. Bueno, tranquila. Don't worry. Be happy. ¿Ok? Take it easy. Sé feliz. No permitas que yo te quite la alegría por eso. ¿Ok? El viernes les digo. ¿Ok? Tranquilita, Diana. Y gracias por ser tan joven, irte en la defensa de 103 compañeros y compañeras. Tranquila, que el viernes daremos una solución a eso, ¿ok? ¿Listo, Diana? Listo, profesora, gracias. Bueno, pues. Bueno, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo se conoce en Europa desde la vista de LFMI, o sea, del Fondo Mundial Internacional, del Fondo Monetario? Bueno, es un fondo a la hora del té, de bastante dinero. FMI, a la globalización. ¿Cómo la define? ¿Cómo la define? La define o se conoce como el nombre de mundialización. La define o la conoce como el nombre de mundialización. En toda Europa. En toda Europa. Ahora vamos a buscar cómo todas estas cositas son importantes para que tú puedas entender lo que vamos a hablar mañana del malestar y lo que hoy concluya para mañana. ¿Cómo se define la apertura económica? Hágale. ¿Cómo se define la apertura económica? Es una postura política. La apertura económica
es una postura política de un país tendiente a estimular el intercambio de productos entre los países, eliminando la mayor cantidad posible de barreras para comercializar libremente. Esto es importantísimo para que comprenda mañana eso de que vamos a hablar del malestar de la globalización. Vuelvo a repetir, la apertura económica es una postura política tendiente a estimular el intercambio de productos entre los países, eliminando la mayor cantidad posible de barreras para comerciar libremente. Bien, eso allí lo tenemos claro para que mañana comprendamos el malestar de la globalización desde la perspectiva de Joseph. No hablemos de eso ahorita ahora. No hablemos de tratados. No hablemos de eso ahora. Hola Gladys, baja el volumencito. Bueno, vamos entonces a anotar algo importante. Vamos a anotar algo importante y es relacionado con de clasificación de los estudios. Permíteme aquí y voy a silenciar. Clasificación sobre los estudios de derecho y globalización. Se clasifican en 3 grupos, o sea, entramos en el tema que nos ocupa, derecho y globalización. Se clasifican. Qué pena, profesora, es que quedamos en clasificación de los estudios. ¿Podría, por favor, repetir? Es que quedó el concepto confundido, por favor. A ver, dicho de otra manera, podrías decirlo así. La revisión sobre estudios de derecho y clasificación, y globalización se divide en 3 grandes grupos, así de sencillo. O sea, ya nosotros vimos globalización, ahora vamos a ver esa división, esa clasificación de derecho y globalización. Primera, estudios jurídicos sobre globalización. 2 puntos. La primera, estudios jurídicos sobre globalización. Son aquellos que abordan aspectos disciplinarios sobre, disciplinares, de disciplina, no de disciplinarios, disciplinares sobre la teoría y la práctica de cara a la
globalización. Punto. Repito. La primera son los estudios jurídicos sobre la globalización, que son aquellos que abordan aspectos disciplinares sobre la teoría y la práctica jurídica de cara a la globalización. Segunda, estudios sobre el papel del derecho en la globalización. Estudios sobre el papel del derecho en la globalización. Aquí la reflexión se realiza, es sobre el cambio y el nuevo rol de las regulaciones jurídicas en la globalización. Aquí la reflexión se realiza es sobre el cambio y el nuevo rol de las regulaciones jurídicas en la globalización. Regularizaciones que aquí les voy a dar el ejemplo, por favor. Don't worry. Vea. Ejemplo, en el comercio, en las migraciones. Por ejemplo, el caso de los venezolanos acá. En el caso de los colombianos cuando se fueron para Estados Unidos, la época de los 70, que se fueron mucho y les fue muy bien. En los derechos humanos. En la integración regional. Etcétera. Ojo, pero no desde la óptica de la disciplina jurídica o de la teoría general del derecho. Fíjense ustedes, punto. Teoría general del derecho. Yo doy esa materia aquí. Teoría general y actos jurídicos y teoría general. Bueno, a ver. Entonces vuelvo a repetir. El segundo, estudios sobre el papel del derecho en la globalización. Aquí la reflexión se realiza sobre el cambio. Son aspectos no jurídicos, en otras palabras. Y el nuevo rol de las regulaciones jurídicas en la globalización, por ejemplo, en el comercio, en las migraciones, derechos humanos, en la integración regional, pero no desde la óptica de la disciplina jurídica o de la teoría general del derecho. Es más, estos trabajos son realizados no por abogados, no por juristas. Sí, puede hacerlo inclusive un sociólogo. Vámonos con el tercero y el último para que entremos a la teoría general del derecho y la globalización. Quiero dejar eso hoy. Tercero, estudios circunstanciales o indirectos sobre el derecho con ocasión del análisis de aspectos económicos, ambientales, culturales, políticos o tecnológicos de la globalización. Repito, el tercero, estudios circunstanciales o indirectos sobre el derecho con ocasión del análisis de aspectos, económicos, ambientales, culturales, políticos o tecnológicos de la globalización. ¿Políticos o qué, profe? Qué pena. ¿Aspectos qué, profe? Es que va más despacio, profe, porfa. Tranquilo, yo les repito, es que yo les dicto así rápido para que la pillen y después les dicto
al ritmo de las gaviotas más lentas que la que va adelante, o al ritmo de los camellos más lentos que los que va adelante. Eso es un proverbio africano. Repito, estudios y circunstanciales o indirectos sobre el derecho con ocasión del análisis de aspectos económicos, ambientales, culturales, políticos o tecnológicos de la globalización. Ahora sí entramos en punto fijo. Lo hermoso, lo que nos gusta. Yo doy teoría del acto jurídico. Y acto jurídico, esa la dio ahorita en el módulo que se acabó. La teoría general del derecho y la globalización. Anoten ese subtítulo porque con ese terminamos y lo quiero dejar hoy. Bien. Teoría general. ¿Me confirma el título, por favor? Teoría general del derecho y la globalización. Bueno. Anoten esto, desde el siglo XIX. Miren ustedes, estamos en el 21. Desde el siglo XIX, la teoría, miren esto, la idea de una teoría general del derecho de carácter universal ha sido una discusión. Ha sido una discusión. Es que debe ser así. Pero usted sabe los intereses políticos, porque el derecho no se manda solo. El derecho es factor poder, así de sencillo. Repito, desde el siglo XIX, la idea de una teoría general del derecho de carácter universal es una discusión que ha sido planteada. A ver, hubo un inglés, John Austin, anótenlo. Esto es importante para ustedes. John Austin, y esto es hermoso porque a mí me encanta el derecho comparado. Esto lo aprendí yo en la Escuela de Alto Gobierno, LESAP, porque traían profesores. Cuando hicimos la maestría, el que estudió aquí en el SALO sabe que es así, que traen profesores de corte internacional, de cada semestre puede ser 1, 2 o 3. Entonces, para aprovechar, nos unen a los de maestría con los de alta gerencia, para aprovechar ese valor de esa persona que viene, por decir, de la UNAD, que por decir algo de Francia, que qué sé yo, no, de Alemania, que es donde se rige la escuela por el alemán Max Weber. Entonces, el derecho comparado del que hablan aquí es exquisito. A mí me encanta. Miren que yo les coloco ejemplo de derecho comparado. Entonces, vean lo que dijo John Austin en el año 1832. Habló acerca de la necesidad de una teoría general o comparada, qué bonito, del derecho. Yo estoy a favor de eso. Y miren que sí lo estamos. Y adivinen a partir de dónde elaborada. Increíble. Para ustedes. Elaborada a partir nada menos y nada más que el del derecho romano. El anglosajón, que les he hablado de eso. El francés. Él habló del prusiano, pero no nos metamos no nos metamos hasta allá. Pero anótenlo. Él habló de eso. Fíjense cómo lo que le hemos dado hasta ahora encuentra acierto en estas bibliografías, en estos temas que me inspiro yo de gran, profunda relevancia intelectual. Austin, John Austin, inglés. Repito, en el año 1832 habló acerca de la necesidad de una teoría general o comparada del derecho elaborada a partir del derecho romano, el anglosajón, el francés
y el prusiano. Bueno, yo yo la verdad, y sí, para qué soy muy en eso humilde, yo no hago derecho comparado con el prusiano. No, yo ahí hasta allá no entro. No, no. Entonces vamos a cerrar esa partecita con esto, con lo actual, con lo contemporáneo. En la actualidad, la teoría general del derecho de cara a la globalización parece ser una necesidad evidente dentro de la disciplina jurídica. Parece ser una necesidad evidente dentro de la disciplina jurídica. ¿Qué pena repite? Sí, con esto cerramos. Con esto cerramos. Sí, porque el otro es como muy fuerte y de pronto se me van a confundir. No, no todos, algunos que otros, ¿verdad? En la actualidad, una teoría general, dijo este señor Austin, no, perdón, él no dijo eso. En la actualidad, vamos a lo actual. En la actualidad, una teoría general del derecho de cara a la globalización parece ser una necesidad evidente dentro de la disciplina jurídica. A ver, porque es que aquí nos traen cosas de otros actores, de mucho corte, no solamente occidental, cristiano. Entonces, no vamos a complicarnos con eso. Vamos a hacer esta última acotación para irnos a hacer casi la despedida. Anotemos esto, me parece importante. Esto. El derecho, ojo, ya estamos hablando aquí ya, aterrizamos de barrigazo, como dicen vulgarmente. Vamos al presente. El derecho, por regla general, y yo se los he dicho a ustedes, ha sido positivista, local, formal y controlado por el Estado. Así de sencillo. Por los estados, porque ¿qué es lo que es el positivismo? Eso implica que lo que es positivo es porque está siendo acatado por el gran conglomerado social. Si una norma no es vigente, si una norma, y mire que entran en desuso, yo hablé de eso ayer, cuando una norma existe, está en la vida jurídica, pero entra en desuso, no se usa. Mira, una costumbre que empezó en Colombia, así, un hotel de 5 estrellas, más que todo eso se dio fue en San Andrés Isla, y ahí se dio, Cartagena, el Rodadero, bla, 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 bla. Y ahí quedó. Entras a las 3 y si no sales después de las 3 tienes que pagar un día más. Y a veces uno saca la maleta para allá afuera para que no le cobren el día más en los hoteles. Esa es una costumbre que se hizo ley. En todo Colombia está eso, en los hoteles de 5 estrellas, en San Andrés, en Cartagena y en Santa Marta. Y en otros lugares de Colombia, ¿no? Entonces, vea, anotemos esto y con esto nos vamos. El derecho, por regla general, ha sido positivista, local, formal y controlado por el Estado. Su naturaleza es convencional, histórica, inmutable. Ahí era donde yo quería llegar. Estaba que lo buscaba y no lo encontraba. Mutable. El derecho no se queda allí. El derecho tiene que ser cambiado, actualizado, debe ser vigente conforme a las circunstancias de cada momento. Ahí tenemos ese decreto que salió ley del año pasado, que eso se da en teoría más fuertes procesales acá en la universidad, donde
se hace un énfasis del Código General del Proceso y donde toda esa programa de esa revolución, de ese decreto de origen presidente es precisamente por la aplicación de la virtualidad en la rama judicial. Sí, en la rama judicial. Entonces, yo eso lo estoy haciendo en el consultorio. Yo todo lo autorizo por correo, sin necesidad de coger el expediente. Bien, entonces vea. Entonces, con eso cerramos. El derecho debe ser mutable, siendo su objetivo primordial la regulación de las actividades humanas. Ahí se los dije, confirma lo que yo les he dicho. El derecho viene de la fuente, que es la que da actitudes, la que comete actos atípicos. Por ejemplo, lo que se dio el año pasado, que de parte y parte, con todo el respeto, hubo exageración de actos y lo hago con derecho comparado. Lo mismo pasó en los Estados Unidos. Yo no sé si fue que allá en Estados Unidos nos emularon a nosotros o nosotros a los estadounidenses. Y mire qué lindo eso, que la fuerza pública, los policías en los Estados Unidos quitaron las armas, se arrodillaron y le pidieron perdón a esa comunidad que se sentía afectada por esos actos fuertes que cometieron algunos de la fuerza pública en Estados Unidos. Fíjense qué acto tan lindo. Eso es una verdadera aporía, una verdadera paradoja. Una fuerza pública pidiéndole misericordia, excusa a la sociedad civil que se sentía bastante maltratada. Eso es una cosa que búsquenlas allí en los archivos. Y entonces eso pedían que hicieran aquí lo mismo. Yo al fin no sé, no quiero hablar de eso, si aquí se hizo lo mismo o no. Bueno, bueno, muchachos y muchachas, señores y señoras, aquí les dejo esto. Este es un tema muy, yo sé que mañana, por eso le hice algunas definiciones. Yo sé que mañana tengo la certeza, teniendo conocimiento de este curso, de los integrantes. No, yo hoy hice un ejercicio para la persona que me estaba solicitando algo, de un esfuerzo cognitivo. A veces no. Lo de hoy es un esfuerzo cognitivo. Aparte que sí tienen un tema de esto de globalización. Y yo mañana el tema de Joseph Stiglitz, el malestar de la globalización, sí lo voy a subir, pero este es un esfuerzo de dictarles que tomaran apuntes, ¿vale? Yo lo dije desde un principio, ¿vale? Yo lo dije. ¿Quieres que te diga el último párrafo? Bueno, el último párrafo es este, que dice, el derecho por regla general, es que estoy aquí en charla con un estudiante que me escribió algo al chat. El derecho por regla general ha sido positivista, local, formal y controlado por los estados, ¿no? Su naturaleza es convencional, histórico y mutable, de por sí es así. Así. Y las noticias también mutan. Por eso mi gran ejercicio académico, que no es lo mismo una entrevista que le hacen a este Román en el 2007 a una que le hicieron por allá en los 80. Bueno, entonces, siendo su objetivo primordial la regulación de las actividades humanas, es que esa es una de las pretensiones del derecho que yo les enseñé ayer, recuerden. Esa es una de las pretensiones del derecho. Entonces, ahí quedamos. Bueno, mañana yo creo que casi les voy a prometer que les voy a subir. Les voy a subir, después que salga de clase de las 10, voy a hacer ese ejercicio. Lo que pasa es que no lo tengo en este computador, sino en el otro. Y me tocaría pues sacarlo desde noviembre, desde diciembre no lo saco, está guardadito. Y buscar, porque en este archivo no lo tengo. Un material muy bueno que tengo de Joseph, para ilustrarles a ustedes bien explicadito, bien masticadito. Eso lo doy yo en administración pública, en 8º semestre. Lo doy yo en la SAP. Bueno, señores y señoras, gracias a todos, gracias a todas. Yo no sé si Ramírez o Camila quieren decir algo chiquitico. ¿Sí? ¿Quieren decir algo chiquitico, Camila?
Y Ramiro fue que se les alzó la mano. Sí, profe. Sí. Bueno, buenas noches para todos. Profe, bueno, yo primero, antes de todo, no quiero que pues mi comentario vaya a generar algún tipo de discordia. Ante todo, pues yo la respeto como profesora que es y pues respeto todos los conocimientos que usted tiene y nos imparte. Pero la verdad, profe, siento que pues los conceptos están un poco distorsionados. Yo en lo personal, pues yo sé y entiendo que hay varios compañeros que manejan ya carreras y demás. Yo en lo personal no, que apenas estoy comenzando y siento que las clases como que de un tema se van para otro y realmente no estoy entendiendo bien. No sé si a mí o a otros compañeros les pase, pero realmente no estoy entendiendo muy bien. Entonces mi pregunta es, profesora, ¿que usted podría considerar, con todo el respeto que usted se merece, de pronto un cambio de metodología en el tema de las clases, como manejar un poco los conceptos más exactos para que podamos entender bien los temas que usted nos está infundiendo? No sé, me parece como sorprendente eso. En el contenido programático está todo. Este tema de la globalización del derecho no es algo que yo traje hoy aquí como de capricho. La verdad. Yo entiendo perfectamente, profe, pero me refiero a que sean un poco más claros los contextos, porque es que realmente hay cosas que no las entiendo muy bien. Y de eso también me sorprende porque yo estoy diciéndote las preguntas y respuestas, sino que te hago comparaciones. Incluso te hago derecho comparado, como los mismos esos autores lo hacen. ¿Qué dices tú, Daniela? Gracias, yo quiero decir algo respecto a lo que Camila menciona y la cosa no es que los conceptos estén mal, sino que, digamos, en algunos momentos cuando te estás encargando de dictar, nosotros entendemos que es necesaria una contextualización, pero a veces es como que mientras estás hablando del concepto, realizas la conceptualización y es un poco complejo hilar las dos ideas porque igual son dos temas que de una u otra forma para nosotros son nuevos. Entonces entendemos completamente que los conceptos están, que también tenemos el material, pero asimismo, como muchas veces estamos hablando del contexto y del tema al tiempo, puede ser un poco complejo para nosotros como tener la idea completa. Digamos que algo que se podría hacer tal vez es primero tener la idea inicial completa del concepto y ya una vez la tengamos, ir al contexto. De esta manera tal vez podríamos enriquecerlo un poco más. ¿Qué dice Ramírez, Camila? No, profe, pues yo iba a opinar solamente sobre el tema, que está muy interesante. Igual ahí creo que usted tiene una lectura, entonces yo empecé a leer la lectura, entonces estas preguntas que usted hace y aclaraciones como que me ayudan a entender un poquito más la lectura, ¿sí? Entonces, pues por mi parte no, no es ninguna queja sobre la clase. A ver, Simplemente... ¿quién tiene otra idea a favor, en contra? A ver, ¿quién hace otra acotación? A ver. No, pero alguien que no haya interferencia. Quiero alguien que se le escuche claro. Profe. Yaneki, alguien que se le escuche, que no haya interferencia. Profe, la verdad, pues yo estoy me siento muy satisfecha con el método que no está enseñando, porque es puro conocimiento. O sea, es lectura y tenemos que tener en cuenta que apenas estamos comenzando y es como captarle más a la profe y prestarle y meternos más a la lectura. A ver, yo les dije que enseñar filosofía es árido. Es como hablar de la globalización. El mismo yo se lo dice, estos autores lo dicen. Es muy árido. Enseñar filosofía no es sencillo. Yo puedo entender en el objeto del tema, es que el derecho no escapa a la política del mundo. Gracias, Jorge. Estás acertado en eso. Es que el derecho... A ver, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Todo lo que yo aquí les he traído, todo eso subyace en el contenido programático. Y hay muchas palabras nuevas, porque el derecho implica hablar de economía, hablar de políticas públicas, implica hablar de todo. Y miren lo que estábamos diciendo aquí y yo les estoy dictando y les estoy hablando y yo los contextualizo y a veces les digo, no copien, que les voy a dar un ejemplo. Yo lo digo, a veces de pronto se me pasa,
pero deben comprender, deben parar allí y después continúan con el dictado, porque es que yo no puedo estar en el escritorio de cada uno de ustedes, en el ordenador de cada uno de ustedes, a ver qué copian y no copian. Eso es de ustedes, qué es lo que ustedes pueden en ese proceso cognitivo, que puede, a veces uno me dice, ay, profe, dicte más despacio, yo dicto normal, después dicto más tranquilo y después, mire, yo a veces repito hasta 4 veces. Ustedes se han dado cuenta. Un profesor normalito no hace eso. Dicta y se acabó. Y el que pudo, pudo. Y bueno, eso ha sido por lo menos porque yo soy muy humanista y yo les doy muy machacado. Y entonces, si ustedes quieren, yo puedo hablar muy tranquilamente, no doy conceptos, se los doy más sencillo. Una clase de comprensión de lectura jurídica y hermenéutica y le quito palabras, acepciones, vocablos, términos que les parezcan difíciles y no los digo. Si ustedes quieren, ¿qué dice la plenaria? No, Profesora, profe, yo perdón. considero, qué pena contigo, yo considero que la clase hace parte de comprensión lectora, entonces es importante que nosotros hagamos una lectura juiciosa de los textos y ya en la clase con la profesora, simplemente esos textos pues se trabajan de una forma un poco más amena, con ejemplos y conversado, porque si nos remitimos solamente al texto, digamos, a mí me quedaban muchas dudas sobre terminologías y demás, mientras que con la profesora al obtener como unos ejemplos y demás, pues uno ya puede comprender mejor el texto. Entonces yo considero que sí es importante que se haga ese tipo de complemento para poder pues abordar lo que es una comprensión lectora. Yo no les estoy dando lo complejo porque usted, ¿qué dice don Omar? Quiero escucharlo, don Omar. Quiero escucharlo, a ver. Profesora, buenas noches. Y buenas noches, compañero. Pues yo voy a ser un poquito preciso y quiero, pues, respetando el concepto y la opinión que dieron algunas compañeras, pues yo trato como de ser muy observador y tratar como de darle más, prestarle un poquito más de atención a la digamos, a la clase, por llamarlo así, por decirlo así. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera que me antecedió. Y pues la idea es que podamos, digamos, basarnos en esa lectura y llegar a la comprensión de acuerdo a los ejemplos que usted coloca. Y pues en lo personal yo creo que hasta el momento vamos bien, porque pues la metodología no depende solamente de concentrarnos en una sola cosa, en un solo, digamos, específicamente en un diseño de cómo podemos todos comprender las cosas, sino pues tener esa variación de que hagamos el esfuerzo de mirar todos los digamos, las características de la clase y podamos profundizar un poco más. No quiero... Gracias, don Omar. Muy importante eso que está diciendo. Los ejemplos, fíjense, cuando yo les hablé de la aporía, y yo les expliqué clarito la aporía social, las pretensiones del derecho, ¿qué es lo que pretende el derecho? Esta mañana lo dije de una manera y todo el mundo dijo, profe, eso era lo que tenía que decir, porque también hubo un estudiante que dijo que no comprendo eso de las pretensiones del derecho. Entonces dijo un estudiante en la mañana, es una señora muy, muy intelectual que también tiene un título, dijo, es que yo pienso que el legislador no va a premiar las buenas conductas. Una de las pretensiones que tiene el derecho es de que hay una sana convivencia pacífica, una convivencia sana y pacífica, y para eso nos ayuda con la fuerza pública. Luego, entonces, ¿qué es lo que va a regular el gobierno a través de su ministerio correspondiente para eso, que no va a ser precisamente a través del Ministerio de la Salud o del Trabajo? Va a regularlo a través del que es. Por ejemplo, van a haber unos cambios en materia de la fuerza pública. Ahí salió en el noticiero, con el aspecto de la sindicalización, de la judicialización, es decir, de cuando una persona que trabaje con la fuerza pública, que haga parte con las fuerzas públicas de gobierno, se le haga un proceso el pertinente, el procedente, respetando todos sus derechos, porque tiene que ser con relación a la norma que existe en el presente. Y entonces
el derecho, una de las pretensiones del derecho no es precisamente que va a sacar leyes para premiar si tú te portas bien o no te portas bien. Aquí está, el derecho es mutable. ¿Y sobre qué se hace? Sobre comportamientos atípicos. Enseñar filosofía no es fácil. Si ustedes quieren, voten y yo la cambio. En todos mis años de metodología hasta ahora pues escucho eso, la cambio y la pongo más sencilla, no les hago derecho comparado y les digo conceptos muy sencillos y cuando ustedes los encuentren entonces les toca pues buscar el significado. Este tema de la globalización, allá hay un tema y yo precisamente me inspiré para yo darles conceptos, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Yo no hice hoy más nada que dar preguntas y respuestas. Porque ustedes tienen ahí un texto. Si quieren, léanlos. Es que para que lo lean individualmente, léanlo. Ahí está en la plataforma. Y lo que está ahí es lo mismo que yo aquí escribí, más o menos lo mismo. Ahí les dejo la inquietud. Aquí estamos. Estamos ya a 10, ya prácticamente a 2 semanas. Y si quieres cambiamos la metodología, porque yo quiero que el grupo termine bien. Pero si son 2 o 3, dígame, don Miguel Castillo, cuénteme, ¿cómo está? Profesora, no sé a qué se refieren los compañeros, pero voy a hablar a mí de cómo me parece a mí la clase personalmente. A mí me parece que su clase es un conversatorio, es algo en donde nos salimos, digamos, de los estereotipos generales de la clase dictada y me parece muy interesante porque en medio de todo lo hacemos como algo más familiar, como algo más, se crea un entorno como de charla y se puede preguntar, su merced da muchísima campo para las preguntas. Entonces me parece que es muy buena la clase, no es aburridora, por lo menos. Eso básicamente, profesora, no sé, a mí me pareció una clase muy buena. Bueno, piénsenlo, piénsenlo. Piénsenlo, yo estoy dictando clases desde el año 1998 en la Universidad del Estado, en la ESAD, lo dicto en pregrado, posgrado y capacito. Y he dictado clases en varias partes de Colombia, en Yopal, Casanare, en Zipaquirá, en Bogotá, Barranquilla, Cartagena, La Guajira, Sabana Larga. Si ustedes quieren, pónganse de acuerdo y digan qué quiere que cambie y entonces dejamos de dar tantos conocimientos encumbrados y dejamos de hacer derecho comparado y se acabó. Perdón, profe, yo hago como una intervención acá súper importante. Pues para todos los compañeritos, todos los temas que la profesora toca en clase están subidos en el aula virtual. Yo se los digo porque pues yo soy la parceladora y es a mí la que pues mi deber es subir los temas que abordamos en la clase en el aula virtual. Entonces, si de pronto alguno de nosotros me incluyo, porque a veces en los cuando la profe dicta yo me quedo. Entonces es como la importancia de pronto cuando tengamos un tiempo, en un fin de semana, antes o después de la clase, pues cada uno de nosotros revisemos el aula virtual para aclarar algunas dudas y pues por nuestros propios medios podemos investigar y ampliar la clase que nos da la profe. Bueno, yo voy a cerrar con esto. Súper apropiado. Gracias porque ese dato es súper importante y creo que eso realmente nos ayuda como a sostener un poco más estas cosas, porque en definitiva en ningún momento, por lo menos desde mi parte, yo no pongo en duda el conocimiento de la profesora ni su calidad como profesora, porque yo lo entiendo. Yo de hecho también estudié otra carrera, yo estudié literatura y me parece muy interesante. Simplemente considero que en algunos momentos, pues justamente esta nutrición que tenemos cuando tenemos este tipo de dictados o demás, pues es bueno tener, digamos que el concepto sólido para poder continuarlo. Si para los demás no es así, pues está bien, me parece curioso porque muchas personas como que mencionaron algunas cosas, pero está bien, no hay ningún problema y pues igual no sé de los demás comentarios, pero por mi parte yo quiero decir que no lo hago de ninguna manera siendo irrespetuosa, ni de ninguna manera lo hago como con una intención de sabotear la clase, sino que lo digo porque a mí me parece interesante y creo que si todos estamos estudiando aún más después de haber hecho otra carrera, es porque de verdad nos interesa aprender y porque de verdad nos interesa crecer. Si no, creo que ninguno estaría haciendo el sacrificio del horario y sus trabajos y todo lo demás, yo también trabajo. Entonces creo que es un poco eso, igual pues agradezco que se haya dado el espacio para poder hablar y a la compañera que dio pie para, y pues nada, simplemente era eso. Muchas gracias. Bueno, listo, señores y señoras, suficiente ilustración, cada uno hizo su acopio. Entonces, dar los
Es que es muy complicado, la verdad, es muy complicado enseñar filosofía. Esto es epistemia pura. Y se necesita, yo se los dije, hay que tener una visión mínimo 6 minutos, 6 vocablos, accesiones. El otro es que yo tengo el estilo de conceptualizar, si me toca hacer un ejemplo con ustedes mismos, conmigo misma, o un ejemplo traído de nuestra propia realidad cotidiana, lo hago, lo traigo un ejemplo traído de lo más cercano que tenemos, que es los Estados Unidos, que ha sido muy controvertido en los últimos tiempos por todo lo que ha pasado allá, por IAS sociales, que se encarga el derecho de eso, lo que pasó aquí el año pasado, con ese enfrentamiento de algunos insurgentes, digo yo, con la fuerza pública a la que debemos respetar. Y allá también pasó igual, en Estado pasó igual. Entonces vamos a tratar más bien de dar la clase y no dar tantos ejemplos y no irnos tantos, entonces más bien dejar así la cuestión para su propia investigación. ¿Listo? Porque el verdadero profe, la verdadera maestro es aquel que da una clase y los estudiantes tienen que quedar con inquietudes para que los combine a la investigación y al estudio. Estudiar no significa escuchar, sino escuchar, leer, escribir, interpretar, discernir, volver a leer. Por eso yo tengo la filosofía de los cuestionarios. Me disculpan, ya son las 10. Yo sé que quedaron muchos con ganas de hablar. Angie, ¿tú quieres decir algo? Profesora, discúlpeme un segundito, pero yo sí quiero dejar claro que la opinión de varios compañeros no quiere decir de que la metodología que usted está utilizando tenga que cambiarse, digamos, en detrimento del interés de muchos que pues sí consideramos que su metodología es buena. Esa es mi posición. Muchas gracias, don Omar. Angie, dime, entonces, para dar por finalizada la clase y nos vemos mañana. Dime, Angie, ¿vas a decir algo? Yo estoy de acuerdo con Adriana y con el anterior compañero. En mi opinión, me parece que la clase sí se está manejando bien, la metodología es buena y más que tú das muchos ejemplos, es más, muchos de los ejemplos que tú das son repetitivos, entonces lo que concentra más el tema. Me parece que uno como estudiante y como persona debe aprender a ser autodidacta y proactivo. Si hay cosas que nosotros no entendemos, tenemos que buscar una solución y no como peros hacia eso. No me parece que cambies la metodología y que quites los ejemplos, porque creo que los ejemplos son base de la temática que tú nos brindas cada día. Bueno, muchas gracias a todos, que tengan buena noche, feliz. Gracias, profe, feliz noche. Gracias por los aprecios y la observación. Gracias para todos. Gracias por los aprecios, gracias. Muy amable, los agradezco. Mañana.